El rugido del motor alemán resonaba entre las montañas nevadas. Un solo avión cruzaba el amanecer, perseguido por cazas enemigos. Dentro de la cabina, un hombre cubierto de sangre sostenía los mandos con las manos temblorosas. Nadie sabía aún quién era, ni cómo había logrado robar aquel aparato del mismísimo corazón del Tercer Reich. Esta es la historia de su huida imposible. El cielo de Baviera se abría con un tono gris metálico. El viento arrastraba la nieve sobre las pistas de un aeródromo alemán. Era el invierno de 1944. El humo de los hangares se mezclaba con el olor a queroseno y aceite. En medio del silencio, un avión despegaba sin autorización. Un Heinkel E-111, emblema del poder aéreo nazi, ascendía sin marcas visibles. Desde tierra, las sirenas comenzaron a sonar. Un traidor estaba escapando. Nadie sabía aún que aquel piloto no era alemán. Aquel hombre era el teniente William Harley, piloto británico capturado en 1943. Había pasado un año entero en el campo de prisioneros Stalag Luft 3, planificando algo que parecía imposible, robar un avión enemigo y volar hasta la libertad. Harley no era un héroe de película. Estaba demacrado, con la piel azulada por el frío y el alma quebrada por la desesperanza. Pero en la noche del 20 de diciembre de 1944, su suerte cambiaría. El campo de prisioneros se extendía como una jaula helada, rodeada de torres y focos. Los perros ladraban entre los barracones, mientras los prisioneros fingían resignación. Harley observaba en silencio, midiendo cada rutina, cada error. En secreto, había robado fragmentos de mapas y escuchado a los mecánicos hablar. Su plan era robar un bombardero alemán durante una inspección. Nadie lo había intentado jamás. Nadie lo sobreviviría si fallaba. El motor del avión despierta. Las hélices comienzan a girar. El sonido del metal corta el aire helado. El narrador lo describe con tensión. El Heinkel levanta vuelo, y el rugido del motor se mezcla con el pulso del hombre. Si logra cruzar la frontera, será un milagro. Pero los milagros son escasos en tiempos de guerra. Las alarmas suenan en toda Alemania. 3 cazas Messerschmitt se preparan para interceptarlo. El Heinkel acaba de desaparecer del radar. El cielo está a punto de decidir quién merece vivir. Retrocedemos un año. Es el otoño de 1943. El Spitfire de Harley cae sobre territorio francés tras un combate con cazas alemanes. Su paracaídas blanco flota sobre los campos de Normandía. Al caer, es capturado por la Wehrmacht. El Stalag Luft 3, en Silesia, era un complejo rodeado por alambre, nieve y desesperanza. Miles de pilotos aliados estaban allí. Cada día era igual: recuentos, hambre, frío y la lenta pérdida de esperanza. Harley no intentó escapar de inmediato. Observó durante meses. Sabía que cada movimiento dentro del campo podía significar la muerte. Pero algo comenzó a formarse en su mente. Si no podía escapar por debajo del alambre, lo haría por el aire. Gracias a su conocimiento en motores, fue asignado temporalmente a una cuadrilla de prisioneros que ayudaba en el mantenimiento de aeronaves bajo supervisión alemana. Allí conoció los hábitos de los técnicos, las llaves de acceso, los horarios y la rutina. Durante las noches, trazaba en la mente la ruta hacia Suiza. Era la única frontera neutral lo bastante cerca. Pero entre él y la libertad había más de 400 kilómetros de territorio enemigo, vigilancia aérea y la implacable Gestapo. No temía morir, temía seguir vivo sin intentarlo. Así nació el plan más audaz de toda la guerra. Un día, mientras los guardias fumaban cerca del hangar, Harley escuchó que un bombardero sería trasladado para pruebas. Esa noche, el viento soplaría a su favor y el infierno abriría sus puertas. Durante semanas, robó insignias, uniformes y aprendió las señales de los pilotos alemanes. Todo debía parecer rutinario. Si alguien lo miraba 2 segundos de más, moriría. Practicó frases en alemán escuchadas de los mecánicos, órdenes, respuestas cortas, tonos de voz. Cada error sería su final. El invierno cayó con dureza. Las noches eran eternas, el cielo, de acero. Harley esperó una oportunidad que podría no llegar jamás. El 20 de diciembre, una tormenta cubrió la base aérea. Los vuelos se cancelaron. Pero un Heinkel debía ser trasladado de urgencia al depósito central. Pocos oficiales estaban presentes. Harley decidió actuar. Los pasos sobre la nieve, el olor del combustible, el latido dentro del pecho. Cada sonido podía ser un disparo. Harley entró al avión, revisó los mandos y encendió los motores. Las hélices giraron. Los mecánicos gritaron, corrieron.
Algunos creyeron que era un traslado de rutina. Harley aceleró. Los disparos comenzaron a sonar. El avión despegó entre chispas y fuego. Había robado un avión nazi frente a sus narices. Pero lo que no sabía era que los cielos alemanes estaban a punto de volverse su prisión más grande. Cuando Harley ascendió en la oscuridad, el rugido del motor se convirtió en su única compañía. A través del parabrisas empañado, las luces del aeródromo se desvanecían como brasas apagándose en el infierno. El cielo era una masa de nubes grises que apenas reflejaban el resplandor de la nieve. El frío mordía los huesos. Su corazón latía con la misma cadencia del motor. El Heinkel volaba sin identificación, una sombra solitaria en medio del territorio enemigo. Sabía que si los radares alemanes detectaban la señal del avión, sería interceptado en minutos. Ajustó el rumbo hacia el suroeste, con la esperanza de alcanzar la frontera suiza antes del amanecer. No tenía cartas de vuelo precisas, solo un mapa improvisado y la memoria de los patrones de viento. Mientras el avión avanzaba, los cazas Messerschmitt despegaron desde una base cercana. El sistema de defensa aérea había detectado un vuelo no autorizado. 3 luces se elevaron detrás de él, como depredadores olfateando la presa. Harley apagó las luces del fuselaje y descendió a baja altitud, volando casi rozando las copas de los árboles. El silencio del bosque contrastaba con el rugido metálico del motor. Cada segundo era un equilibrio entre la esperanza y la muerte. En tierra, las radios alemanas estallaban con órdenes. Intercepten al fugitivo antes de la frontera. Las luces de los cazas se acercaban. Harley sintió el temblor del avión. El combustible se agotaba más rápido de lo esperado. Una bala atravesó el ala izquierda, otra rozó la cabina. El Heinkel se sacudió. Un impacto directo y el ala ardió brevemente. Logró estabilizarlo descendiendo bruscamente. El suelo se acercaba. La nieve lo envolvió todo. El avión golpeó contra un campo helado, derrapó varios metros y se detuvo en silencio absoluto. El humo salía del motor, y Harley, con el rostro cubierto de hollín, se desabrochó el cinturón. Afuera, el mundo parecía congelado. No sabía si aún estaba en Alemania o si había cruzado a Suiza. Solo el silencio respondía. Caminó tambaleante, dejando huellas sobre la nieve. La aurora se levantaba sobre los Alpes. En la distancia, un grupo de hombres se acercaba. Llevaban abrigos oscuros y linternas. Harley levantó las manos. Una voz le gritó en alemán. No respondió. Otro disparo se escuchó. Corrió hacia el bosque, el sonido de los perros resonando detrás de él. La persecución había comenzado. Durante 3 días avanzó entre montañas, alimentándose de nieve y raíces. La ropa estaba empapada, los labios agrietados, los dedos rígidos por el frío. Recordaba los entrenamientos, los vuelos sobre Inglaterra, las risas con sus compañeros de escuadrón. Todos estaban muertos. Ahora él era una sombra errante entre países que lo querían ver desaparecer. En una cabaña abandonada encontró refugio y encendió un pequeño fuego con trozos de madera. Mientras la llama crepitaba, observó su reflejo en un trozo de vidrio, el rostro de un hombre envejecido por la guerra. Al amanecer del 4.º día, divisó un río. Del otro lado, banderas con una cruz blanca ondeaban bajo la niebla. Era Suiza. La frontera. El límite entre el infierno y la libertad. Pero el sonido de motores volvió a quebrar el silencio. Un convoy alemán patrullaba el margen. No podía cruzar por el puente. Decidió lanzarse al agua. El río estaba helado, pero la corriente lo empujaba hacia adelante. Los gritos de los soldados resonaban detrás. Balas impactaban cerca, levantando columnas de agua. Nadó con todas sus fuerzas, hasta que el frío comenzó a entumecerlo. Sintió que el cuerpo se apagaba. Pero la corriente lo arrastró hacia la otra orilla, donde 2 hombres con uniformes suizos lo encontraron semiconsciente. Lo levantaron y lo llevaron a un puesto de vigilancia. Antes de desmayarse, alcanzó a murmurar su nombre y una sola frase: «Soy piloto de la RAF». Harley despertó en una cama limpia. El olor a madera reemplazaba el humo del queroseno. Había sobrevivido. Los oficiales suizos confirmaron su identidad y notificaron a la embajada británica. Tras meses de cautiverio, el teniente William Harley había logrado lo imposible: escapar volando un avión nazi desde el corazón de Alemania. Pero su historia aún no había terminado. Mientras se recuperaba, un oficial británico lo visitó. Traía un sobre con documentos y un tono grave en la voz. Su fuga causó más ruido del que imagina. Hay cosas que no deben saberse.
Harley comprendió que su hazaña, más que un triunfo, era un secreto incómodo. En Londres, su regreso fue recibido en silencio. Ningún periódico publicó su nombre. Los informes oficiales lo registraron como fuga exitosa no confirmada. Las razones eran políticas. El gobierno británico no quería admitir que uno de sus pilotos había utilizado un avión enemigo para escapar, por temor a represalias sobre los prisioneros restantes. Harley fue reasignado, pero nunca volvió a volar en combate. Su salud mental se deterioró. Las noches eran un eco de motores, alarmas y nieve cayendo. En los años posteriores a la guerra, se retiró al norte de Inglaterra, donde vivió en soledad. Décadas más tarde, en 1972, un grupo de exploradores alpinos encontró los restos de un avión alemán en una ladera suiza. Entre los metales oxidados hallaron una insignia de la Royal Air Force grabada con iniciales, WH. Los documentos oficiales confirmaron que el avión pertenecía al mismo modelo que Harley había robado. Nadie supo con certeza si aquel era el suyo, ni si había sido abandonado por el traslafuga o si cayó durante el cruce. El misterio permaneció. Algunos creen que Harley nunca salió de los Alpes, que el informe de su rescate fue una tapadera para encubrir su destino. Otros afirman que vivió oculto bajo otro nombre, atormentado por la memoria de aquel vuelo imposible. Aún hoy, los campesinos del valle cuentan que, en ciertas madrugadas de invierno, cuando el viento sopla desde el este, se escucha en las montañas el eco de un motor solitario. Dicen que es el espíritu del piloto inglés que desafió a la muerte y robó las alas del enemigo para escapar del infierno. Y aunque su nombre se perdió entre los archivos olvidados de la guerra, su historia sigue viva en el murmullo del cielo. Porque hubo un día, en el invierno de 1944, en que un solo hombre, armado solo con coraje y desesperación, voló hacia la libertad y desapareció entre las nubes.